seguir charlando, ¿no?, sobre cómo impacta la medida en la seguridad vial, el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estamos en contacto telefónico con Karina Winkler, integrante de la Red Federal de Familiares y Víctimas Viales. Muy buen día, Claudia Torres y Enzo Osuna, la saludamos. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Enzo? ¿Y qué tal a la audiencia de Radio Libertad? Bueno, muchísimas gracias por el contacto y especialmente en este día, que es un 9 de julio, el Día de la Independencia en nuestro país, pero de manera personal, hoy es el día en que mi hijo, Germán Ríos, y lo voy a citar por una razón que lo van a comprender, corría su última carrera representando a la provincia del Chaco, mientras yo justamente en Miraflores, como hoy, estaba participando del acto para el 9 de julio. Sos Cuando docente, regresaba para ¿no?, el Chaco, Karina, ¿no?, exactamente, cumpliendo. exactamente. Soy directora de instituciones educativas secundarias de aquí de Miraflores y bueno, así como en aquel 2022, hoy después de 3 años, hoy es mi primer 9 de julio que vuelvo al acto el 9 de julio porque en estos 3 años no pude hacerlo. Eh, digamos, tenía las inasistencias, todo lo que corresponde, pero no podía asistir. Hoy vuelvo a participar del acto 9 de julio y aquí en Miraflores. Mientras mi hijo corría en el 2022 su última carrera, que yo justamente no lo pude acompañar por esa obligación laboral, que él como mis otros hijos lo entendieron, obviamente. Pero bueno, Germán salió de mi casa y nunca más volvió con vida, porque al regresar en Vera Santa Fe el 10 de julio murió en un siniestro vial. Entonces hoy más que nunca estoy hablando aquí como una víctima de la falta de seguridad en el tránsito en nuestro país y con este tremendo dolor que por esta noticia que hemos recibido, nosotros hemos recibido la confirmación en realidad de lo que ya sabíamos que iba a pasar, que es el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una Agencia Nacional de Seguridad Vial que, así como a mí, a cientos de personas, a cientos de víctimas, fue la única institución que nos cobijó, nos recibió, nos atendió. Yo tuve que atravesar más de 1000 kilómetros para ser escuchada en mi situación en cuanto a la muerte de mi hijo. Y bueno, hoy nos quedamos sin eso. Pero también porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial surge a partir de la tragedia del tránsito. Si nosotros buscamos en el Wikipedia, en Google, lo que es la Agencia Nacional, va a tener allí un detalle de cómo surgió, pero no cuenta toda la historia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial surge a partir de la insistencia de los familiares de víctimas de tránsito que han ido a la Corte Suprema de Justicia en Washington a denunciar a la Argentina por lo que sucedía en el tránsito argentino, porque no se daba cumplimiento a la Ley Nacional de Tránsito. Entonces, a partir de allí se crea un proyecto y ese proyecto obviamente se presenta a legisladores y obviamente que aparecen los legisladores como propulsores de esto, pero la Agencia Nacional de Seguridad Vial surge a partir del reclamo de las víctimas del tránsito. Y hoy las víctimas del tránsito nos quedamos sin esta herramienta. Y nos quedamos nosotros como víctimas, pero también toda la sociedad. Como para ir repasando, ¿no?, algunas funciones claves de esta Agencia Nacional de Seguridad Vial. Tienen el Bien. observatorio, ¿no?, para tener como Bueno, una radiografía de cómo sí, está la situación. ¿Qué otras exactamente. Bueno, funciones? justamente ayer remarqué como primer aspecto esto, ¿no? El observatorio vial, que prácticamente no es el único, ¿no? Porque hay algunos en algunas provincias, pero a nivel nacional sí es el único. El observatorio vial es el área en que nos dice cómo estamos a nivel país en cuanto a siniestralidad vial fatal, especialmente porque ellos reciben los datos de las distintas jurisdicciones y bueno, así nos hacen saber cómo morimos en el tránsito, por qué morimos en el tránsito, y eso sirve para que se vayan tomando decisiones políticas, que no sucedió lamentablemente en muchos aspectos a nivel estados, pero bueno, el Observatorio Vial tiene esa importancia. Otra de las acciones que a nosotros no nos queda claro, porque el decreto establece que se cierra la agencia como tal y habla de la fiscalización que pasa a manos de lo que es Gendarmería Nacional, es decir,
Queda claro en el decreto que Gendarmería Nacional se va a hacer cargo del control de tránsito en las zonas nacionales, por decirlo así, rutas nacionales, caminos nacionales, pero no establece, no amplía, no aclara qué va a pasar con las otras acciones que lleva adelante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Karina. como el observatorio, ¿sí? Sí, sobre eso te iba a preguntar si recibieron alguna noticia de dónde se van a trasladar los distintos, eh, la- la- los distintos sectores para poder también saber si se pueden seguir haciendo los trámites correspondientes, si alguno no se va a poder realizar, porque teniendo en cuenta también esto que decías, ¿no? Lo importante que fue la agencia para las familiares de víctimas y obviamente tener en cuenta esto, ¿no? Del hecho de saber a dónde recurrir cuando pasan este tipo de situaciones. Bueno, hasta el momento lo único que sabemos es, oficialmente no nos han dicho nada. En Ujú. estos días hay familiares que están en Buenos Aires que se van a reunir con el ministro. Sí, a último momento agregaron un artículo, el 36, en el decreto, porque nosotros teníamos el proyecto, pero en el decreto se agregó un artículo que en tanto y en cuanto se vaya organizando esto que vos planteás, justamente a ver de dónde van a atender tal y tal área, sigue en pie por este tiempo, es decir, unos meses más, quizás hasta el año que viene, no sabemos, pero con Claro. respecto a eso también hay inseguridad. Porque uno de los aspectos también que atiende la Agencia Nacional es la línea 141 opción 2, que es la red federal de asistencia a las víctimas. Nos quedamos en asistencia prácticamente. La formación también, la formación amplísima, porque no solamente es al sector educativo, sino también forman empresas, forman a los distintos municipios de todo el país, tienen un ámbito de formación académica en lo vial muy interesante. También lo que es reeducación vial, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en el área, todo ad honorem, obviamente, en el área de reeducación vial, es decir, aquellas personas que han sido sentenciadas o que tienen algunas multas en acciones de tránsito, van a la instancia de reeducación vial, y eso lo hace la Agencia Nacional. Ujú. Luego también los comités consultivos, que nosotros vimos como que el único aspecto al que se le da importancia a la víctima de tránsito es, bueno, mire, les dejamos aquí la participación de los comités consultivos, eso se va a continuar, por ejemplo, también está establecido en el decreto. Yo soy parte de uno de los comités consultivos de la agencia, del grupo 2, que se está integrado por profesionales de la seguridad vial. Nosotros asesoramos, orientamos, analizamos las propuestas que tiene la agencia, y bueno, a veces toman todo, a veces no. Y bueno, esos comités van a seguir formando parte, obviamente que no sabemos cómo los van a seleccionar. Son comités que tienen una participación ad honorem, no se cobra por ser parte de ellos. Y bueno, pero todo bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, que sabemos que depende del Ministerio de Economía. Y Claro. acá hay algo también que nos preocupa, porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial se solventa con el 1% de las aseguradoras. Es decir, de lo que recaudan las aseguradoras, el 1% va destinado a solventar la Agencia Nacional de Seguridad Vial. O sea que Y eso no se sustenta, digo, no es el Estado el el, que lo está sosteniendo. exactamente, exactamente. Entonces también nos preocupa qué van a hacer con ese dinero, Mm. porque no sé si ustedes pudieron ver la conferencia de prensa del vocero Sí. presidencial cuando anunció el cierre de estas entidades, y la verdad que yo lo sentí como una burla a toda la sociedad, porque sabemos que hemos tenido corrupción, que tenemos y la vamos a seguir teniendo, sí, seguramente. Pero si por hechos de corrupción vamos a cerrar todo y sobre todo aquello que funciona bien con sus aciertos y errores, y no nos vamos a involucrar en mejorar, a ver qué pasa acá, porque hay corrupción, sacamos esto, mejoramos lo otro, el tono, la forma y la forma en que comunican también es un insulto desde mi punto de vista de la sociedad. Y aquí también, por ahí discúlpenme el tono, porque estamos muy molestos, anoche hasta muy tarde estuvimos reunidos, vía virtual con familiares y representantes de toda la provincia, de todo el país, buscando ver qué hacer. Y bueno, estuvieron algunos legisladores y la verdad que me sorprendió mucho que el diputado Pedrini,
como chaqueño haya estado participando con nosotros en ese Zoom, porque la verdad que como chaqueños nosotros nos hemos sentido muy solos en cuanto a representatividad a nivel nacional, porque así como no hemos conseguido acompañamiento en tantas acciones que hemos llevado adelante en todo el país, en esto que veníamos solicitando hace mucho, que por favor intervengan porque sabíamos lo que iba a pasar, bueno, no hemos tenido apoyo. Entonces, nos duele eso y bueno, ayer me sorprendió verlo y bueno, por un lado me alivia que desde la legislatura puedan ellos, por lo menos vía parlamentaria, presentar algo al respecto y bueno, nosotros estamos viendo vía judicial qué podemos hacer como organizaciones sociales para ver qué se puede hacer con este decreto de 461 que nos puso en esta situación. Bien. Porque aquí está en riesgo la seguridad vial de todos, de todos. Karina, te agradecemos este tiempo, sabemos que estás ya con los minutos ajustados previo al acto, Sí. pero bueno, seguiremos charlando, ¿no? Más adelante, a ver cómo sigue toda esta situación. Un abrazo gigante a vos, Alejandro, bueno, a toda la familia, y gracias siempre, ¿no? Por esa predisposición. Bien. Bueno, agradecerles a ustedes e invitarlos también como medio de comunicación a que vayan un poco más allá en lo profundo de todos estos decretos, porque por allí a veces nos quedamos con los títulos y la letra más grande, pero hay muchos detalles que duele mucho. Y en cuanto a lo laboral que ustedes estaban haciendo mención, nosotros tenemos en nuestro Puente General Belgrano una base operativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que todos esos muchachos y muchachas de ahí que hacen un laburo tremendo, que a veces molestan, esos chicos se quedan sin laburo de años de trabajo. Entonces, a ellos también nuestro acompañamiento estamos haciendo mucho para menguar algo esto que les pasó, porque ellos ya quedaron sin trabajo, 400 operarios. De aquí, de los que, por ejemplo, de la base que está aquí en la zona del puente. ¿Zona del Sí, peaje? nosotros tenemos en del lado correntino, está una de las bases y en nuestra provincia allí está al ladito del peaje justamente, está la base operativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que la verdad que hacen un laburo muy importante, hemos podido trabajar con ellos y también sería bueno que la sociedad aprenda a diferenciar el laburo que hace la Agencia Nacional con lo que hace Gendarmería en esto cuando hablamos del control del tránsito. Hay mucha diferencia entre una acción y otra, por eso también es bueno entrarse en esos detalles y no quedarse por allí lo que nos anuncian desde Nación. Bien. Karina, un abrazo gigante, hasta que Gracias, tengas buena chicos. jornada. Gracias. Karina Winkler, el integrante de la Red Federal de Familiares y Víctimas Viales, el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ella nos iba repasando, ¿no? Un poco cómo nace, cómo se sostiene un organismo que el Estado no aporta nada, o sea, es ese 1% que cobran las aseguradoras. Y la otra cuestión, ¿no? Cómo va a seguir esta situación, la preocupación, y bueno, están viendo de qué forma sostener. Y después pensaba, ¿no? Este rol que puede tener el Congreso, nuestros diputados, senadores, pero que van a trabajar ya con mucho tiempo después. Sí. Ellos ya vienen anticipando hace tiempo, de hecho, era testigo que ella nos pedía algunos números, ¿no? Para ver si este legislador, esta legisladora que nos pueda atender, que nos puedan escuchar. Esto lo vienen haciendo hace bastante tiempo y no han tenido resultado. No. Y no responde a un distrito en particular, sino es toda esta cuestión de que, bueno, tenemos que acompañar a la gestión, tenemos que seguir acompañando ciertos proyectos, pero bueno, lo que es seguridad vial, y uno creo que no lo va a notar hasta que te toque ahí de cerca. El siniestro vial que no solamente te puede quitar la vida a un familiar, ¿no? de un pariente cercano, de un ser amado, también te puede impactar de manera negativa en la calidad de vida, porque podés seguir vivo, pero con unas secuelas importantes. Sí. Bueno, el hecho de tener, por ejemplo, ¿no? una fractura, un esguince, sí, cualquier tipo de secuela física, sí, que te impida, por ejemplo, tener una
actividad diaria, normal. Y ¿no? psicológica, porque muchas de esas personas también suelen no volver a subirse a un vehículo, suelen suelen temer a eso, inclusive también hasta, ni siquiera te digo subirse al vehículo a manejar, sino también a ser acompañante o ir en la parte de atrás de un auto. Suelen temerlo. Innumerables. Y el tema es que lo naturalizamos tanto, ¿no? Porque a diario tenemos cuántos siniestros viales y manejamos de tal manera, ¿no? Como que si el mundo nos tiene que respetar a nosotros. Nosotros vamos y el resto tiene que ir viendo si yo voy a cruzar o no, si tengo luces o no, si estoy visible o no. Así que bueno, la nota completa la podrán repasar en un ratito en libertaddigital.com.ar.